Presentación editorial del libro de La gran explosión al origen de las civilizaciones, realizado por Luis Felipe Rodríguez Jorge y Jaime Urrutia Fukugachi. Son precisamente ambos miembros del Colegio Nacional. El Colegio Nacional y la Feria Internacional del Libro presentan esta tarde esta publicación. De antemano quiero pedir una disculpa del doctor Jaime Urrutia Fukugachi, que iba a ser el presentador. Él es precisamente quien tenía que estar esta tarde. Yo estoy en su lugar, yo soy Felipe Leal, soy presidente en turno del Colegio Nacional durante este mes y debido a algunos problemas en el aeropuerto de la Ciudad de México no le fue posible llegar al doctor Jaime Urrutia. Nos ha pedido precisamente que lo representemos, pero tenemos aquí a nuestros ponentes que van a hablar justamente sobre la presentación de este libro. Es un libro publicado por el Colegio Nacional y esta presentación está organizada por la Feria Internacional del Libro y el propio Colegio Nacional. Uno de los logros más grandes ha sido desarrollar una narrativa basada en la ciencia que nos conduzca de manera ininterrumpida al inicio del universo hasta la época contemporánea. En este libro, miembros del Colegio Nacional y especialistas invitados nos llevan de la mano en una jornada a través del tiempo y el espacio que va del momento de la gran explosión hacia 13.800 millones de años, la formación de estrellas y galaxias, la Vía Láctea, el sistema solar y el planeta Tierra a las civilizaciones del presente. Este camino pasa por la evolución de la composición química en el interior de las estrellas, por la formación del Sol y su sistema planetario y por la aparición de las primeras formas de vida en la Tierra. Esta es más o menos la temática general que vamos a ver y esta publicación que realmente de gran interés, donde participan también Susana Lizano, que es una astrónoma, también miembro del Colegio Nacional, Rosa María Torres, Ligia Pérez Cruz y Alberto Nigoche, que nos acompañan esta tarde. Esta tarde nos acompañan Alberto Nigoche y Rosa María Torres, que nos van a dar sus opiniones sobre este libro y sus intervenciones sobre este extraordinario tema que a todos nos llama la atención. En un principio pasaremos un video del doctor Jaime Urrutia, que se excusa de no poder estar aquí con ustedes, pero da una introducción al tema. Adelante, son tan amables. Es un honor participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por la presentación editorial de La gran explosión al origen de las civilizaciones, editada por el Colegio Nacional. Agradecemos mucho a los doctores Rosa Marta Torres y Alberto Nigoche, investigadores, profesores en la Universidad de Guadalajara, y que compartimos intereses comunes en la investigación y también en muchas actividades de divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias, Rosa, Alberto. Nos acompaña también Alejandro Cruz Atienza, del Colegio Nacional, y agradecemos mucho a todos ustedes el interés que nos acompañan en esta presentación. Es una narrativa desde la gran explosión, la formación de las primeras estrellas, las galaxias, la Vía Láctea, nuestra galaxia, el sistema solar y la Tierra, y el origen de la vida, la evolución de las especies hasta llegar a estas primeras civilizaciones. Es una obra colectiva con varios amigos y colegas quienes han escrito los diferentes capítulos. Les agradecemos muchísimo su interés y comentarios, críticas a esta obra, y aprovechamos también para desear el mayor de los éxitos en la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias, muchos saludos. Bueno, después del saludo del doctor Jaime Urrutia, le vamos a dar la palabra a Alberto Nigoche. Él es doctor en Ciencias Físicas, en Astrofísica, por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y tiene el máximo nivel del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la Universidad de Guadalajara. Es fundador y coordinador del Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, que se realiza cada año en la Feria Internacional del Libro, aquí en Guadalajara. Su principal campo de investigación es la formación y evolución de las galaxias. Se dedica particularmente al estudio de la materia oscura y las relaciones estructurales de galaxias de distintos tipos morfológicos. En sus artículos publicados ha demostrado, entre otras cosas, que los parámetros de las relaciones estructurales de las galaxias de tipo temprano
dependen del rango de magnitud en el que se considere la muestra. También ha encontrado que la materia oscura dentro de las galaxias de tipo temprano depende de la masa, del redshift y del medio ambiente. Bueno, todos estos temas ya con un gran interés son los que nos va a tratar esta tarde, en un principio, Alberto Nigoche. Adelante, Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Voy a necesitar un... Hola. Sí. Muy bien, pues miren, es una pena que no esté aquí el doctor Urrutia, pero bueno, tenemos compañía excelente. Muchas gracias por estar aquí, por tener interés en este libro tan bonito que vamos a presentar hoy. Yo les voy a hablar particularmente de la primera parte del libro, que está dedicada a la formación y evolución del universo. Esta primera parte fue escrita, son varios ensayos, 3 ensayos particularmente. ¿Se me escucha? Pues estoy hablando muy fuerte. Bueno, fue escrita por 3 extraordinarios astrofísicos, Manuel Peinbert, Vladimir Ávila y Susana Lizano. Bien, dijeron, 2 de ellos son miembros del Colegio Nacional, y quizá aquí no lo hemos dicho, pero es importante recalcar que el Colegio Nacional es la institución que congrega a las mayores figuras de la ciencia y de la cultura de este país. Y aquí tenemos a alguno de ellos, y otros han escrito este libro, por ejemplo. Muy bien, entonces, dicho esto, les voy a relatar esta primera parte, que tiene que ver con el origen y evolución del universo. Bien, ¿puedes pasar la segunda, por favor? Antes de hablarles del origen y evolución del universo, es importante decirles que la ciencia usa una metodología muy rigurosa para estudiar fenómenos. Cualquier fenómeno que a uno le interese, a través del método científico puede ser estudiado, y los resultados que produce pues son extraordinarios. Toda la tecnología que ustedes ven aquí es producto del método científico. El método científico usa distintas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, tenemos, uno propone hipótesis, propone teorías, propone modelos, y estos ayudan justamente a comprender los fenómenos. Aquí particularmente les voy a hablar yo de un modelo que tiene que ver, o el que usamos nosotros para estudiar la formación y evolución del universo. ¿Qué es un modelo? Podrían ustedes preguntarse. Bueno, de manera sencilla es una mezcla de ingredientes. Imagínense que aquí tenemos un cocinero y ahí hay una masa, ¿sí?, para hacer tortillas, vamos a suponerlo así. Entonces alguien dice, bueno, pues voy a intentar reproducir eso. Mezclamos harina, agua y vemos el resultado. Si el resultado se compara con lo que estamos viendo, el modelo es exitoso. Y eso es justamente lo que ocurre en el modelo que explica el origen y evolución del universo. Mezclamos ingredientes y vemos el resultado de esa mezcla. Y el modelo es exitoso porque reproduce lo que observamos. Y este modelo del que les estoy hablando en el origen y evolución del universo se llama la gran explosión, o el Big Bang, si ustedes quieren referirse así. Y en este modelo del universo se considera justamente que el universo son 4 cosas: materia, energía, espacio y tiempo. Y todo eso está junto, no está separado. Y en este modelo del universo se considera que se originó hace unos 13.800 millones de años, que estaba concentrado en una región muy pequeñita, más pequeñita que una partícula subatómica, y que tenía unos 10.000 millones de grados centígrados. ¿Ven? Y entonces este universo se expandió, empezó a expandirse de manera acelerada al principio. Y en los primeros milisegundos de vida del universo se formaron partículas subatómicas. Los primeros minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio. Seguramente ustedes tienen una idea básica de esto. El hidrógeno y el helio son las partículas o los átomos más simples de la naturaleza, del universo, y son los que forman
la materia tal como la conocemos. Materia ordinaria, decimos nosotros. Luego me voy a referir a eso porque es bastante importante hablar de la materia ordinaria. Bien, y en este universo, al inicio, en el origen, había, pues era una sopa de partículas, por así decirlo, partículas y radiación electromagnética, decimos nosotros en términos técnicos, luz para todos los demás, ¿sí? La luz. Entonces era una sopa de partículas y luz, lo que había al inicio del universo. Y aquí voy a referirme a algo que es importante para la explicación. El universo se expande, está formado por partículas, y al expandirse, las partículas reducen su rapidez relativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues simplemente las partículas se mueven menos, y cuando un gas se mueve menos o sus partículas se mueven más lentamente, decimos que desciende la temperatura. En física tenemos bien conocida la relación entre la rapidez de las partículas y la temperatura. Entonces, en este universo que se expande, conforme se va expandiendo, la temperatura disminuye. Y eso da ciertas consecuencias. En la primera parte de vida del universo, durante los primeros 400.000 años, dominaba la radiación, ¿sí? Y había partículas subatómicas por ahí libres. A esta primera etapa le llamamos era de la radiación, ¿sí? La radiación dominaba. Y entonces el universo se sigue expandiendo y, como dije, si se expande, las partículas disminuyen su rapidez relativa, entonces pueden interaccionar con otras partículas. Y en esa interacción se forman los primeros átomos. ¿Cuáles átomos? Los más simples, hidrógeno y helio. Y en esta primera parte, cuando ya se forman los primeros átomos, la materia domina, le llamamos la era de la materia. Y dura pues a partir de ahí pues hasta la actualidad. Pero en esta primera parte de la era de la materia, el universo tenía una estructura pues bastante especial, en el sentido de que la luz no podía escapar de ahí. La luz no podía salir en esta región de las primeras formación de materia del universo. Decimos que era opaco. Imagínense esta pared, yo le aluzo con una lámpara y la luz no pasa. Obviamente es una analogía, el universo no era una pared, pero la estructura de la materia estaba hecha de tal manera que no pasaba la luz. Y entonces, durante estos 300 millones de años, así fue el universo, pero sigue expandiendo. Y entonces, al expandirse otra vez, pues ocurren cosas. Y lo que siguiente ocurre, que es importantísimo, es que después de estos 300 millones de años, se forman las primeras estrellas, ¿sí? Quizá luego puedo referirme a ellas de una manera más simple. Pero primero ahora les digo, aparecen las estrellas y el universo se vuelve transparente. Se hace la luz en términos poéticos. Y entonces se forman otros objetos más grandes como las galaxias. Las galaxias son agregados de millones y millones de estrellas. Luego les voy a relatar un poquito acerca de la formación de estos objetos. La siguiente, por favor. Miren, aquí tenemos un esquema muy simplificado del universo. Está el origen, está una edad oscura, la luz no puede viajar ahí, o no sale. Aparecen las primeras estrellas, luego aparecen las primeras galaxias y la actualidad. Eso es un esquema muy simplificado de algo muy complicado. Bien, continúe, por favor. Y entonces, ¿por qué este modelo es exitoso? ¿Por qué suponemos que es adecuado? Pues miren, por ejemplo, dice que el universo debería estar en expansión en la actualidad, lo cual medimos con nuestros instrumentos. También dice que esa temperatura altísima de la que les hablé, que eran 10.000 millones de grados centígrados, debería haber disminuido y que ahora deberíamos tener unos menos 270.5 grados centígrados, lo cual medimos. Y también nos habla de la abundancia relativa de hidrógeno y helio. Nos dice que debería haber un 75% de hidrógeno y un 25% de helio, lo cual también medimos. Entonces el modelo es exitoso porque justamente reproduce las observaciones. La siguiente, por favor. Bien, esta primera parte fue escrita por Manuel Peinberg de una manera sencilla, amena, y luego viene Vladimir Ávila y nos cuenta acerca de la formación de las primeras estrellas. Y él le llama de manera poética el amanecer cósmico.
Si ustedes vieron y se acuerdan un poquito de lo que les acabo de relatar, está la edad oscura y luego se forman las estrellas. Por eso justamente el amanecer cósmico. Y aquí les voy a relatar un poquito los modelos que dan cuenta de cómo se forman las primeras estrellas. ¿Puedes, por favor, la siguiente? Bien, para hablarles de la formación de las primeras estrellas, me tengo que referir a un término que es bastante intrigante para nosotros los astrofísicos. Y bueno, no nomás para los astrofísicos, también para los cosmólogos y en general. Este término se llama materia oscura. Yo me dedico un poquito a esto, es parte de mi tema de estudio. Para entender este concepto, quizá es bueno hablar de la materia ordinaria, la materia que nos forma a nosotros, este salón, este planeta, las estrellas. Esa materia tiene la particularidad que emite luz. Y emite la luz en el espectro electromagnético. La luz tiene una región muy amplia. No todos los cuerpos emiten no tienen el mismo pico de emisión. Por ejemplo, miren estos focos. Emiten una región muy particular que nuestros ojos pueden captar. Pero si ustedes apagan esta luz y ahora nos quedamos aquí oscuras, no van a ver esa pared. ¿Sí? Nuestros ojos no son capaces de verlo, pero sí podemos nosotros, a través de otros instrumentos, medir la radiación que produce. Los celulares, todo el mundo trae uno. Ellos ven más o menos en el microondas. Ustedes ni se enteran que ahí está llegando información. ¿Ven? Entonces el espectro es muy amplio. La materia ordinaria produce luz y la podemos detectar, pero la materia oscura no produce luz. Por eso se llama justamente materia oscura. Y entonces, si no produce luz, ¿cómo podemos saber que existe? Pues suponemos su existencia a través de otra cuestión muy importante en el universo, que es la interacción gravitacional. Quizá ustedes han oído hablar de Newton y de la interacción gravitacional o fuerza de gravedad quizá. ¿Sí? Ustedes están sentados aquí y yo aquí parado y no me puedo escapar de la Tierra porque la Tierra me produce una fuerza que me jala hacia el centro. Si ahora yo salto, vuelvo rápidamente a la superficie de la Tierra. Esta fuerza de gravedad está íntimamente relacionada con la masa. A mayor masa, mayor fuerza de gravedad. Bien, y la materia oscura produce fuerza de gravedad. ¿Ven? Y entonces cuando uno vea por ahí el universo, uno puede darse cuenta que ahí hay una cantidad de materia que no se ve. Y justamente esta materia es la oscura. Y para seguirles contando la historia del universo, entonces, en este universo primitivo, lo que abundaba era en materia oscura. Pero la materia oscura no estaba distribuida uniformemente, sino que había huecos, había zonas de mayor densidad. La analogía que les puedo hacer aquí para que se entienda es como la materia oscura sería como una esponja de esas con las que uno se ducha. ¿Ven? Tienen huecos, tienen fibras en donde hay más concentración. Así era el universo primitivo. Y entonces, como la materia oscura atrae a la materia ordinaria, esta materia ordinaria se va concentrando en estas regiones y la fuerza de gravedad pues cada vez atrae más. No sé si lo comenté, pero si dos cuerpos masivos están cerca, la fuerza de gravedad es más intensa que si están lejos. Perdón. Entonces eso ocurre. La materia oscura atrae a la materia ordinaria y se empieza a concentrar. Cada vez es más intensa la fuerza de gravedad y hay un momento en que en algunas regiones la temperatura y presión es tan alta que los núcleos de hidrógeno se fusionan y dan como lugar a un núcleo de helio. Y en ese proceso se produce energía. Eso es justamente lo que está pasando en el Sol en este momento y en todas las estrellas. ¿Sí? Nosotros técnicamente le decimos reacciones termonucleares. Entonces, esto ocurre en esas regiones del universo y se forman las estrellas. De esa manera nacen las estrellas primitivas, solamente de gas que existía en el origen. La siguiente, por favor. Y entonces, como dije hace ratillo, las estrellas forman estructuras más grandes. ¿Qué estructuras? Las galaxias. Y miren, nosotros ya tenemos tecnología para irnos a ese tiempo del universo. No sé si se enteraron, hace unos 3 años, a finales del 2021, se lanzó un telescopio espacial nuevo, el James Webb, y ya nos dio las primeras imágenes las imágenes de las primeras galaxias que se formaron en el universo. Ya nuestra tecnología nos está dando esta capacidad. La siguiente, por favor. Bien, entonces, no, pasaste una. ¿Sí?
¿De qué está hecho el universo? Miren, 5% de materia ordinaria, esta que nos forma a nosotros, 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. De esto no he hablado, de hecho voy a aprovechar para hacer un anuncio. El próximo viernes, aquí en el Salón 4, vamos a tener a uno de los descubridores de la energía oscura. Y les voy a contar un poquito al respecto, pero ojalá y genere interés para que vengan a verlo. Lo vamos a tener aquí, el doctor Mark Phillips. ¿Qué ocurría? Hasta los 90 pensábamos que como el universo se está expandiendo y contiene masa, y la masa es atractiva, el universo iba a frenar su expansión. Pero en los 90, justamente el doctor Mark Phillips encuentra que no, que el universo no se estaba contrayendo, que en todo caso se estaba expandiendo, pero aceleradamente. Y esto fue un mazazo, ¿sí? Nos cambió la perspectiva del universo. Y él nos va a contar mucho más, nos va a abundar acerca de este tema. Pero bueno, yo continúo con la historia del universo. Bien, la siguiente, por favor. Alberto, sí, se acabó. Un poquito con... Muy bien, se acabó. Rápidamente, ¿me das la siguiente? Bien, las estrellas no nacen solas. Las estrellas nacen en grupos y muy frecuentemente en pares. Pero en el proceso de formación de las estrellas se forman otros objetos, los planetas. Y son producto, ustedes quédense con esa idea, de la interacción gravitacional también. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? Estas nubes de gas y polvo enormes, con formas caprichosas, la fuerza gravitacional las vuelve regulares. ¿Y de qué manera forma estas nubes? Se forman después del tiempo. Un núcleo esférico y alrededor un disco de gas y polvo. Y ahí está actuando la gravedad. Una pequeña partícula que tenga un poquito más de masa que otra, la va a atraer y se va a pegar. Y así, la siguiente por favor, hasta formar estructuras más grandes. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen artística, obviamente no tenemos todavía la tecnología para ver esos detalles, pero tenemos surcos, tenemos grumos, y en algún momento se forman objetos tan grandes como los planetas, como los que existen en este sistema solar en el que estamos. Y ya hemos descubierto alrededor de 5.500 planetas fuera del sistema solar. ¿Ven? Y entonces, en estos lugares, en estos planetas, se puede formar vida. Con ciertas condiciones puede haber vida. Y la vida puede evolucionar de manera que se puede volver consciente, incluso inteligente, como en nuestro caso. Pero bueno, de eso ya nos hablarán un poquito al respecto. Les agradezco mucho. Primero. Muchas gracias, Alberto Nigoche. Bien, aquí está el libro, un poco para que lo vean al final de esta presentación, lo podrán adquirir. Y como comentaba Alberto, por eso es la portada negra, podrán entender a qué se debe esta masa negra que dice, y bueno, suena sumamente atractivo. Y lo que hay que destacar también que estos dos astrónomos fueron formados en la UNAM, y son de alguna forma alumnos de miembros astrónomos del Colegio Nacional. Han mencionado a Manuel Peinbert, han mencionado a Arcadio Poveda, desde luego Susana Lizano y Luis Felipe Rodríguez. Jaime Urrutia no lo es geofísico, pero manejan todos estos términos. Voy a dar la palabra ahora a Rosy Torres. Rosy Torres obtuvo el grado de doctora en astrofísica justamente en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Bonn y en la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y tiene el SNI 1. Sus artículos en revistas internacionales arbitradas reúnen más de 2.000 citas. Trabajó en astrometría de muy larga línea, de base con estrellas jóvenes de baja masa para medir su distancia y conocer la dinámica de las nubes a las que pertenecen. Estudia la formación estelar y los campos magnéticos durante el nacimiento de las estrellas. Ella imparte charlas de divulgación en noches de estrellas y eventos astronómicos. Ayuda en la organización logística e impartición de eventos de divulgación. Además, ha realizado juegos y material didáctico para la divulgación de la astronomía en niños y jóvenes, por lo que le otorgaron el Premio Estatal al Divulgador Joven en Michoacán en el 2009. Tiene la palabra Rosy Torres. Adelante, Rosy. Perdón, pero es que el tiempo nos...
Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar de un tema un poquito diferente a lo que estudio, pero es como una muestra de que este libro nos queda a todos y nos expande un poquito nuestro conocimiento. Yo no soy experta en este tema, pero me encantó hablar de esto, estudiar esto para hablarles aquí. De los últimos capítulos de este libro es El origen de los humanos, que escribió Alejandro Terrazas Mata. Voy a hablarles sobre esto. Nosotros nos hemos preguntado sobre nuestros antepasados, nuestra familia, el territorio en el que estamos nosotros, el origen de nuestra especie, y esto ha pasado siempre. Al principio creemos que esta curiosidad de los seres humanos la satisfacieron algunas explicaciones míticas o mágicas. Más adelante, la religión se encargó de proporcionar explicaciones de acuerdo a las estructuras que tenían. En el siglo XVIII se empezaron a cuestionar estas explicaciones religiosas y dominó el pensamiento científico. Aquí hay que mencionar que las explicaciones científicas no han reemplazado de ninguna manera las propuestas por las religiones. Pueden existir las dos al mismo tiempo. La siguiente. Entonces, el método científico ha demostrado tener una gran capacidad de aproximarse a la realidad. Este libro está basado totalmente en el método científico, como dijo Alberto. Para explicar los orígenes de la humanidad necesitamos enfocarnos en diferentes ciencias: la paleoantropología, la prehistoria, la genética, la geología, entre otras. Estas ciencias tienen que trabajar en equipo para poder encontrar los orígenes de la humanidad. A partir del estudio de diferentes campos y acumulando datos para formar una hipótesis y desarrollar las teorías, hemos llegado a construir narrativas, ¿sí? Estas narrativas intentan describir todos los acontecimientos que hemos observado. Estas narrativas luego se van reproduciendo en libros, en artículos, en cursos y ahora hasta en documentales. Estas narrativas se convierten en historias oficiales, las historias oficiales que todos conocemos, y muy difícilmente se cuestionan hasta que llegan nuevos científicos jóvenes o nuevas evidencias o nuevas teorías. Entonces, un ejemplo de una narrativa sería: la selección natural actúa como mecanismo general para que una especie evolucione en un lugar específico a lo largo de miles de años. Todos sabemos que es cierto, no lo cuestionamos. La siguiente, por favor. En este libro, en el capítulo del origen de los humanos, Alejandro Terrazas Mata ilustra ideas que se han dado por sentadas durante mucho tiempo acerca de la evolución humana y explica cómo, por el desarrollo de nuevas técnicas y descubrimientos, están siendo cuestionadas y reemplazadas por explicaciones modernas más complejas. Voy a explicarles un poquitito, no es un spoiler, nada más les voy a explicar un poquitito de lo que trata. Al principio corrige, dice que no son homínidos, sino homíninos, y empieza con una primera narrativa, que fue cuando el descubrimiento de Lucy, en Etiopía, el Australopithecus afarensis. A mediados de la década de los 80 se descubrió el Ramapithecus, que no pertenecía a los homínidos, que más bien a la rama de los orangutanes. Y más adelante los estudios de ADN nos dijeron que toda nuestra especie pertenece a una misma mujer, ¿no? Todos venimos de una única mujer. Entonces, estos tres datos o bases nos dieron la base para iniciar una narrativa. Y la siguiente. Entonces, el consenso general de la primera interpretación de la evolución humana fue esta. Hace 4 millones de años, al este de África, un primate bípedo apareció por allí, adaptado a espacios abiertos y secos.
fue el primer antepasado de la humanidad. Después, otras especies en el centro de África, en la selva húmeda, allí evolucionaron los gorilas y los chimpancés. El primate bípedo se dividió en el Australopithecus africanus en Sudáfrica, el el Boisei en Kenia y Tanzania, y el habilis, el Homo habilis, evolucionó a partir de la afarensis y fue el primer fabricante de herramientas. La siguiente. Del Homo habilis, más el consumo de carne, dio lugar al Homo erectus, que tenía hachas de mano. El Homo erectus salió de África, colonizó Asia y quizá Europa. Toda esta es la narrativa, la primera narrativa que tenemos y que todos deberíamos de saber, ¿verdad? En Europa, del Homo erectus, salió el Homo heidelbergensis, que dio lugar al Homo neanderthalensis. De este, en África, más los cambios climáticos que se fueron dando en aquel tiempo, surgió el Homo sapiens con un cerebro más grande, nueva tecnología y una organización social compleja. Sin embargo, algo pasó que cambió la historia y alguna mutación genética, hace 45.000 años, surgió el Homo sapiens que desarrolló nuevas capacidades mentales, lenguaje superior, lenguaje simbólico, creencias religiosas, pensamiento abstracto. Fue capaz de prever el futuro, tener mejores herramientas y tener apreciación artística. Es decir, un homo con la cognición moderna que tenemos hoy en día. Esta es la versión oficial que tenemos de la evolución humana. Y la siguiente. En este libro, Alejandro dice que esta versión está siendo cuestionada porque es muy simplista. Entonces, la versión que todos tenemos. Y es interesante que hace un repaso en todo este capítulo de los cambios más importantes en paleontología, que es un periodo entre 7 y 4 millones de años a finales del Mioceno e inicios del Plioceno. Es un periodo desconocido hasta hace 20 años. Dice que los fósiles han modificado las ideas que teníamos sobre los homínidos más antiguos y las características que habría tenido el último ancestro común de los chimpancés y los seres humanos. Trata varias secciones en este capítulo, que es la gran radiación australopithecida, la evolución de la tecnología, los grandes viajes, la vida social del Homo erectus, y al final hace una como reflexión del Homo sapiens o Homo solo. Es muy interesante esta parte, la verdad yo la disfruté mucho porque no sé nada al respecto y me encanta aprender esto. La siguiente. El último capítulo habla sobre el surgimiento de las civilizaciones, que escribió Linda Rosa Manzanilla Naim, y en este empieza haciéndose la pregunta de ¿en qué momento surge la civilización? Y empieza a hablar un poco de esto. Y ella cita varios artículos, varias personas, y dice que cuando las civilizaciones surgen cuando se construyen sociedades complejas. Y empieza a definir qué tiene que pasar para que haya sociedades complejas. Tiene que haber formas estables de organización. Tiene que haber un gobierno institucionalizado con sede en una ciudad capital. Tiene que haber una administración burocrática. Tiene que haber formas complejas de especialización artesanal y algún sistema de escritura y contabilidad. Cuando se dan estas cinco, cuando se dan estas cinco estructuras, estos 5 puntos, tenemos sociedades complejas. La siguiente. Pero para que se den hay que tener unos procesos claves. Para transitar a las sociedades complejas marca 2 puntos importantes. Una es la revolución neolítica y otra la revolución urbana. La revolución neolítica tiene que darse con asentamientos permanentes, la domesticación de plantas y animales. La revolución urbana se da con la rueda, cuando se usa la rueda, el arado, cuando se empieza a utilizar el bronce
y cuando hay una escritura. Entonces tienen que darse estos dos procesos para que se pueda llegar a una civilización. Entonces en este capítulo del origen de las civilizaciones, Linda Rosa Manzanilla explora cómo y por qué surgieron las primeras civilizaciones en distintas partes del mundo. Analiza los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que llevaron a la formación de sociedades complejas. En Mesopotamia, que es el ejemplo por excelencia, empieza a hablar sobre asentamientos aldeanos con artesanos y que trabajaban piedra y hueso. A partir de allí fue como empezó a darse. Tuvo que haber aldeas con almacenes comunales. Todo esto encuentran evidencia, ¿no? Sabemos que a partir de los estudios, hubo después una arquitectura en forma de cerradura en la que se acomodaban las casas de los habitantes de la aldea. Entonces el primer paso a la complejidad, dice ella, que fue dado por grupos en sitios amurallados, que se empezaron a canalizar el agua, las casas eran multifamiliares, demarcación de propiedad, entierros con estatuillas. El segundo paso a la complejidad se da cuando los asentamientos se dan a intervalos regulares, se van formando estos pequeños asentamientos. Empieza a haber templos con un centro de coordinación de ofrendas que después redistribuyen a los demás, y hay una cultura compartida en toda la región. Ese es el segundo paso a la complejidad. Y empieza a haber avances tecnológicos, como los barcos de vela, la exploración del Golfo Pérsico, y empieza a haber intercambio de bienes a larga distancia. Siguiente. El tercer paso a la complejidad es cuando se empieza a utilizar diferentes tecnologías, porque hay ciudades con población densa, hay un alto nivel de interdependencia, hay una organización formal, actividades no agrícolas ya únicamente, hay servicios diversificados para los habitantes, y empieza el uso del arado, la rueda, la tecnología de bronce. Se empiezan a utilizar los sellos para registrar entrada y salida de mercancía, y empieza la escritura pictográfica. Entonces, con esta pregunta que se hace Linda Rosa Manzanilla, ¿en qué momento surge la civilización? Ella empieza a tratar el caso de Mesopotamia, de Egipto y de Mesoamérica del Clásico. Yo creo que esos tres lugares son suficientes para entender muchísimo sobre el origen de las civilizaciones. Habrá un montón de lugares que explorar, pero creo que es un buen acercamiento a este tema. Y describe todo el proceso por el cual las civilizaciones llegaron a los últimos pasos de la complejidad. Ve estos pasos, estos tres primeros pasos, y concluye con otros últimos pasos que dan origen a esto. Hace un repaso de las fases tempranas de la historia de estas civilizaciones, pero lo más interesante es que analiza las civilizaciones paralelas en tiempo con sociedades muy distintas y están ubicadas en territorios con características diversas. Entonces, ¿cómo es que estos tres lugares tan diferentes, con condiciones muy distintas, cómo llegaron a evolucionar para formar estas civilizaciones complejas? Por último, quisiera mencionarles que el Colegio Nacional tiene más de 80 años de historia. Es una institución pública educativa dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística. Su divulgación es de forma gratuita, de libre acceso y sin ninguna restricción curricular o de registro. Está libre para todos. Incluye las ciencias exactas, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades, artes y letras. Pone al alcance de todos los mexicanos el patrimonio intangible más valioso, que es el conocimiento. Ustedes pueden entrar a la página del Colegio Nacional y pueden ver todos los videos, las transmisiones que hacen, ver un montón de información y conocer a los miembros. Hasta ahora creo que ha habido 110 miembros hasta hoy en día, 34 ahora están activos. Y bueno, pues aquí está el índice del libro, La gran explosión y los componentes del universo, el amanecer cósmico, las primeras estrellas, la formación de estrellas y sistemas planetarios. Hay dos temas que no hemos tratado aquí que deben interesarles mucho, que es la geofísica planetaria, la exploración de nuevos mundos,
De lo inerte a lo vivo, el origen de la vida, está buenísimo ese capítulo de Antonio Lascano. El origen de los humanos, lo que les hablé yo, y el origen de las civilizaciones. Es un libro de ciencia que nos lleva a la reconstrucción de nuestro pasado y que yo les recomiendo muchísimo. Está con un lenguaje maravilloso y lo mejor es que está escrito por expertos. O sea, no lleva una continuidad porque son diferentes autores, pero eso es maravilloso porque uno puede ver cada tema y explicado de una manera muy divulgativa, muy libre para entenderlo a todos. Yo creo que los niños desde secundaria podrían bien leerse este libro, cualquier adulto, y conocer un montón sobre nuestros orígenes. ¿Sí? Y con esto termino. Muchas gracias a Rosy Torres, ha sido muy amena este paseo que nos has hecho sobre la estructura del libro, ¿no? Se notan sus capacidades para comunicarse con diferentes edades, ¿no? Y Alberto, desde luego, para que vean nada más el universo de esta publicación es enorme, ¿no? Desde la explosión, desde la gran explosión hasta el origen de las civilizaciones, si lo vemos en una línea de tiempo, pues es enorme, ¿no? 13.800 años, estamos hablando más o menos, que están aquí reseñados por diferentes miembros del Colegio Nacional y otros. Les recomendamos mucho la publicación, aquí está, la pueden ver en el exterior, forma parte del extraordinario proyecto editorial que tiene el Colegio Nacional. Ya Rosy se refería a lo que es el Colegio Nacional, libertad por el saber es el lema, estamos cumpliendo 81 años y han formado parte de ello pues 110 mexicanos hasta el momento. Actualmente somos 34, porque a veces tenemos lamentables pérdidas, así se nos han ido, bueno, como Arcadio Poveda que han hablado, ¿no? Y el cambio de la astronomía, pero también pues Mario Molina, el doctor Guillermo Soberón, en fin, grandes pensadores y creadores, ¿no? de la conciencia de la cultura nacional en todos los aspectos. Y está reseñado en estas colecciones, es de la colección Textos, y los invitamos a que sigan la página del Colegio Nacional, todas las conferencias que damos y las sesiones que están en la sede de la Ciudad de México se transmiten por streaming, la entrada es libre a todas las actividades del Colegio Nacional, lo único que cobramos lamentablemente son las publicaciones porque hay que recuperar parte de la edición, pero todo lo demás es gratuito, que esa es la obligación, es la cátedra mayor y la cátedra nacional, así se reconoce. Muchas gracias Alberto Nigoche por tu participación, por esa lección que nos diste de la gran explosión del Big Bang. Creo que nos quedamos con muchas, ahí en ese campo con muchas dudas, porque están en aspectos muy complejos, y gracias a Rosy Torres, ¿no? por esta reseña que nos ha hecho de esta publicación. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, el libro está aquí afuera, en la entrada de esta sala está a la venta el libro.